Hola a todos, soy Elisa Cruz y bienvenidos a su canal. El día de hoy estaremos hablando sobre 50 datos curiosos de los dinosaurios. Algunos científicos estiman que el número total de especies de dinosaurios que existieron podría estar entre 1700 y 1900, lo que sugiere que aún quedan muchas especies por descubrir. El término dinosaurio significa lagarto terrible en griego. La mordida de un T-Rex adulto podía ser casi 8 veces más potente que la de un león moderno. Los primeros fósiles de dinosaurios fueron encontrados a principios del siglo XIX. El primer nido de dinosaurios fue descubierto en el desierto Gobi en 1923 por una expedición del Museo Americano de Historia Natural. El ornitomimos podía correr hasta 70 km por hora. Compara esto con la velocidad máxima de algunas zonas urbanas, que puede ser de hasta 50 km por hora. El estegosaurio tenía un cerebro del tamaño de una nuez. El hadrosaurio o dinosaurio pico de pato tenía alrededor de 100 dientes. El Therizinosaurus tenía garras de hasta aproximadamente 92 centímetros de largo. La mayoría de los dinosaurios carnívoros caminaban sobre dos patas para moverse más rápidamente al atrapar sus presas. Los científicos estiman que un tiranosaurio rex adulto necesitaba consumir entre 111 y 225 kilogramos de carne al día para satisfacer sus necesidades calóricas. El dinosaurio de caza más grande fue el Spinosaurus, medía alrededor de 15 metros de largo. El Argentinosaurus es considerado uno de los dinosaurios herbívoros más grandes que existió. Se estima que alcanzaba una longitud de hasta 30 metros. El primer dinosaurio encontrado de América del Norte fue descubierto en el año 1858 en Haddonfield, Nuevo Jersey. El reverendo William Buckle fue la primera persona en nombrar a un dinosaurio. En 1824 lo llamó Megalosaurus, que significa gran lagarto. En 2012, un equipo de científicos británicos de la Universidad John Moores de Liverpool publicó un estudio de la revista Current Biology que sugería que las flatulencias de los dinosaurios herbívoros gigantes de cuello largo, como es el Brachiosaurus, pudo haber producido suficiente gas metano para haber influido significativamente en el clima cálido y húmedo de la era mesozoica. Oviraptor significa ladrón de huevos. Las púas de la cola de los estegosaurios podía ser tan grande como un niño de 3 años. El Eoraptor es uno de los dinosaurios más antiguos identificados y completos de los que se tiene evidencia, con una antigüedad de unos 230 millones de años. El hueso de dinosaurio más grande encontrado hasta la fecha es un fémur, hueso del muslo, de un patagotitán, que mide 2.4 metros de largo y pesaba aproximadamente unos 500 kilogramos. Los dinosaurios vivieron durante la época mesozoica, la cual se extendió aproximadamente de unos 245 a 66 millones de años, y generalmente se divide en 3 periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. Todas las aves son descendientes de los dinosaurios, incluso el pequeño y lindo colibrí. Los dinosaurios se dividen en 2 categorías principales: Saurisquio, que significa cadera de lagarto, y el Ornitisquio, cadera de pájaro. Cuando el iguanodonte fue reconstruido por primera vez, su pulgar se colocó en la parte superior de su nariz. La mayoría de los fósiles de los dinosaurios del mundo se encontraron en 3 lugares: China, Argentina y América del Norte. El Nigerasaurus reemplazaba cada uno de sus dientes aproximadamente cada 14 días. El dinosaurio con el nombre más largo fue el Micropachycephalosaurus. Se traduce como pequeño lagarto de cabeza gruesa. Se los reto a decirlo. En la totalidad de la primera película de Jurassic Park, solo hubo 15 minutos en los que se mostraron los dinosaurios. El Microraptor medía de 60 a 90 centímetros de largo y pesaba de 1 a 1.36 kilogramos aproximadamente. Tenía alas tanto en sus patas delanteras como en las traseras. Los Diplodocus tenían las colas más largas de todos los dinosaurios conocidos. Medía unos 14 metros de largo. Hay un fósil de un Protoceratops y un Velociraptor atrapado en medio de un combate a muerte por un deslizamiento de la Tierra. Se le conoce como dinosaurios luchadores. Existen 2 teorías sobre el color de los dinosaurios. Algunos científicos creen que los dinosaurios habían tenido colores bastante apagados, como los elefantes y los rinocerontes, para poder mezclarse con el medio ambiente y evitar a los depredadores. También se teoriza que los dinosaurios eran en realidad de colores brillantes, para que pudieran atraer fácilmente a parejas potenciales, al igual que las aves de hoy en día. El Catsaurus lleva el nombre de la principal aerolínea comercial de Australia. Una de las mayores pioneras de la paleontología temprana del Reino Unido no fue reconocida en su época porque era mujer. Se llamaba Mary Anning.
A pesar de sus revolucionarios descubrimientos y su experiencia, su condición de mujer y su clase social de trabajadora le impidieron recibir el reconocimiento formal por parte de la comunidad científica de su época. El Cosmoceraptor tenía 15 cuernos que sobresalían de su cara. Los Velociraptors tenían aproximadamente el mismo tamaño que los pavos. El nombre de Velociraptor se traduce como ladrón rápido. Las heces de dinosaurios fosilizados se llama coprolitos y es muy apreciada por los coleccionistas. El récord mundial Guinness por la mayor colección de coprolitos es de 1277, perteneciente a George Franzen. En el 2006, los científicos decidieron nombrar a un dinosaurio recién descubierto, Dracorex howardsia, que se traduce como Rey de Dragón de Hogwarts. El Tyrannosaurus Rex fue nombrado el Rey Tirano. El dinosaurio más pequeño que existió, según los que se ha descubierto hasta la fecha, era el Compsognathus, que vivió en Europa y era el del tamaño de una gallina. Los dinosaurios más grandes tenían brazos tan pequeños para poder equilibrar su cuerpo. Unos fósiles con 160 millones de años de antigüedad encontrados en Siberia sugieren que casi todos los dinosaurios tenían plumas. El nombre estegosaurio significa lagarto con tejado. Se estima que alrededor del 65% de todas las especies de dinosaurios eran herbívoros. El Diplodon era un dinosaurio terópodo de aproximadamente 2 metros de largo, que se considera uno de los más inteligentes debido a su cerebro excepcionalmente grande en relación con su tamaño corporal. En la cultura china, por ejemplo, los huesos de dinosaurios desenterrados fueron interpretados como restos de dragones. En la mayoría de los casos, los fósiles óseos son en realidad réplicas de roca de hueso original. El proceso de fosilización comienza con los restos de un ser vivo cubiertos por sedimentos. Con el tiempo, los materiales originales que componían la estructura van siendo reemplazados por minerales del suelo sin que se altere la forma inicial. Si te gustó, regálame un like y suscríbete. Bye bye.